Damos inicio a un nuevo podcast. En esta ocasión estamos junto a la abogada Jessica Freire Manzano, quien nos visita de la ciudad de Quito. Muchísimas gracias por haber venido a este espacio. Gracias por poder compartir un poco de sus conocimientos y de igual manera su lado personal. David. Jessy, es un gusto tenerte aquí para poder compartir tu experiencia y tus anécdotas. En verdad les agradezco un montón. Para mí yo creo que nos costó un poquito como organizarnos en el tiempo para poder estar aquí, pero realmente para mí siempre es grato poder conversar, compartir un poquito de la experiencia y obviamente con toda la gente que nos ve. Perfecto. Nosotros siempre empezamos este espacio con una pregunta. Eh, ¿Cómo te determinas o quién crees tú que es Jessy? Bueno, creo que es una pregunta compleja como para poder responderla así como tan simple. Yo primero me considero, más allá de la profesión, más allá de lo que uno hace, hija, hermana, mamá perruna, amiga, ¿no es cierto? Me gusta mucho la parte de poder compartir conocimiento. Yo creo que siempre he sido una aprendiz de la vida en general y lo que más disfruto realmente es poder compartir. Entonces yo creo que estoy aquí justamente para poder compartir experiencias y conocimiento con las personas. Así es, efectivamente, bueno, tiene un manejo en ese tema de repartir conocimientos o impartir conocimientos a través de redes sociales también. Conocemos que tiene un proyecto que se llama Ultracursos. Quisiéramos conocer un poco más. ¿Cómo fue ese proyecto? ¿De dónde nace? Sí, a ver, realmente cuando uno es estudiante en la Facultad de Derecho, y ustedes me van a dar la razón, en la profesión en sí es bastante, celosa, o sea, celoso el conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno está en la facultad, no tiene muchos mentores, ni mucha guía respecto de cómo empezar a ejercer, de cómo conseguir clientes, o de cómo básicamente desenvolverse en la vida profesional. Entonces, realmente cuando yo empecé a compartir temas de conocimiento, fue desde la pregunta de qué tipo de profesora o profesor a mí me hubiera gustado tener en la universidad cuando yo iba creciendo. Porque yo sé que ahora en la facultad hay muchas más mujeres que aprenden y obviamente que están aprendiendo en la profesión, ¿no es cierto? Claro. Pero en mi época eran, en mi época suena como que viste hace 1000 años. En mi época, la mayoría eran hombres Ya. y los profesores de igual manera, la mayoría eran hombres. Entonces, yo no encontraba un rol de una mujer profesional que ejerza de manera independiente en la que yo pueda decir, bueno, ese es mi camino, esa puede ser mi mentora. Entonces, como que por ahí empezó a nacer la idea de empezar a compartir conocimiento. Obviamente, bueno, yo estoy en el libre ejercicio cerca de 9 años. Imagínense, sí, 9 años, no pasa nada. ¿Qué edad tiene? 33, Ya. felizmente 33, sí. Entonces, claro, cuando yo empecé a ejercer, estuve del otro lado, no de la persona que quería buscar trabajo y como que le den oportunidades, sino que yo empecé a contratar gente, porque yo igual empecé el estudio jurídico, empezamos a contratar pasantes, asistentes y abrimos las líneas que, bueno, hasta poco lo teníamos abierto. Entonces, claro, yo veía que cada vez que a mí me llegaban hojas de vida, me llegaban unas hojas de vida desastrosas, Ya. desastrosas, porque creo que es algo que no nos enseñan en la universidad, Ujú, sobre todo en derecho. ujú. O sea, nos enseñan temas de, claro, el código, la ley, el artículo, la norma, todas las cosas, ¿verdad? Pero no nos enseñan a hacer propuestas comerciales, a cómo presentar nuestros servicios, a cómo cobrar. Dios mío, yo no sé si ustedes piensan, pero el tema es todo un arte, ¿no es cierto? Claro, El claro. el Es tema un de fijar proceso. Así es. horarios es un arte. Y tampoco te enseñan a cómo venderte, Ujú. como para trabajar en una empresa, para trabajar en el sector público. O sea, básicamente para hacer tu currículum nadie te enseña. Sé que ahora hay algunas universidades que sí te dan este tipo de cursitos, o sea, como que te enseñan a organizar las ideas y todo el tema, pero en mi tiempo no había. Y cuando yo buscaba gente, me llegaban unas hojas de vida horrorosas. Entonces, claro, un día, mi mejor amiga es psicóloga. Entonces, yo un día le contaba y le decía: "Estoy buscando, no sabes, asistentes, pero me llegan unas hojas de vida horrorosas". Pero claro, el rato que yo conocía a las personas, entrevistaba a las personas, me daba cuenta que eran, ¡guau! O sea, calidad humana, preparados, con ganas de aprender, proactivas, pero su hoja de vida no lo reflejaba. Entonces, yo dije:
alguien debería enseñarle Claro. a estas personas, a los estudiantes, sobre todo universitarios, a buscar trabajo, en qué herramientas, qué plataformas, cómo armar la hoja de vida. Y mi mejor amiga me dijo, ¿por qué tú no les enseñas? Y así nació mi primer mini curso. Yo le llamaba mini curso porque, claro, yo decía, a ver, la gente hace cursos, hace seminarios, hace masterclass, y yo decía, no, yo quiero algo que me diferencie. Entonces nació como el tema del mini curso. Y el primer mini curso que yo dicté fue justamente herramientas para destacar en el mundo profesional. O sea, para poner nombre, soy Claro. un marquetera. De derecho Cada no marquetera. te juro, no tengo nada, o sea, soy re marquetera, re marquetera. Entonces, así nació el mini curso y luego, claro, tuvo una acogida súper buena. Yo les juro que esperaban yo esperaba, no sé, que se inscriban 10 personas, o sea, y era pandemia en ese entonces, era 2021, después de la pandemia. Yo esperaba que se inscriban 10 personas, era virtual, solo Ya. por Zoom. Entonces yo decía, con que se inscriban 10, estoy hecha. O sea, me siento realizada porque era un servicio a la comunidad más allá que yo realizaba. En ese entonces me acuerdo que el minicurso costaba $10. Ya, Imagínense, claro. porque yo creo firmemente también que lo que no cuesta, no se valora. Así es. Sí. Entonces yo dije, tiene que costar algo, así sea representativo y mi tiempo, porque al final es un tema de un esfuerzo, entonces salió. Y para mi sorpresa, se inscribieron cerca de 200 personas. Perfecto. Yo decía, la gente quiere aprender, o sea, quieren aprender y no quieren aprender en cursos de 2 días, 2 meses, 2 años, no, quieren, o sea, cosas rápidas, cosas prácticas. Entonces fue el primer mini curso. Y claro, como yo me enfoco y creo contenido, que eso todavía no les cuento, pero yo creo contenido en redes sociales en temas de derecho, el principal nicho de mi comunidad son estudiantes de la Facultad de Derecho, abogadas, abogados y la gran mayoría recién graduados o jóvenes. Entonces, que obviamente quieren tener esta presencia, quieren aprender cosas nuevas. Y después de que apareció el mini curso de las herramientas para destacar en el mundo profesional, la misma comunidad me empezó a decir, Jessy, enséñanos de contrato, Jessy, enséñanos de societario, porque yo les contaba, hoy día hice este contrato con tal, no sé qué, no se olvide poner esta cláusula, hablen de esto, en temas de empresa hagan esto, sienten a los socios y confróntenles. Entonces, obviamente yo contaba cosas y la gente me decía, enséñanos, enséñanos, enséñanos. Entonces yo decía, a ver, si voy a hablar de contratos, de temas societarios, de mediación, de arbitraje, de derecho procesal, ¿cuál más tengo? De seguros, no me va a tomar 2 horas. O sea, sí necesito hacer algún esquema un poco más completo. Entonces dije, y segundo, si yo empiezo a hablar de esto y a capacitar a la gente, tiene que servirles el certificado que yo les doy, ¿no es cierto? Entonces dije, ok, ¿qué me falta hacer? Certificarme como capacitador. Entonces yo me metí en un curso y aprendí todo el tema y me califiqué como capacitadora. Y después de esto ya lancé los ultracursos. Y claro, entonces eran 4 horas de conocimiento, y son 4 horas de conocimiento académico en contratos, todo lo que necesitas saber. Entonces hablamos de obligaciones, cláusulas, estructuras, cómo se ejecuta un contrato, cómo se garantiza. Claro. Y es súper chévere porque ha tenido o sea, muy buena aceptación de la comunidad. Y claro, lo chévere y lo que a mí más me gusta hacer es que tengo estas dos modalidades de poder hacerlo de forma presencial, que lo hacemos en Quito, usualmente yo vivo en Quito, y también lo hacemos de forma virtual. Y eso es súper lindo porque me acerca mucho a la gente que está en otras ciudades, en otras provincias, obviamente, que tal vez no tienen el acceso a lo que yo estaba buscando desde el inicio, como ser mentora Claro. en ese tema. Entonces, así realmente nació el proyecto de los ultracursos. Yo no pensé que iba a llegar como ha llegado hasta ahora en estos casi 2 años que vengo haciéndolo. Y ahora estoy trabajando, y no les he contado, y esto va a ser primicia, estoy trabajando en una plataforma porque Ya. lo que yo más quiero hacer es que las personas en cualquier momento del día que tengan disponibilidad puedan capacitarse. Mm. Porque yo entiendo que hay muchas personas que tal vez no tienen el privilegio de poder dedicarse 100% a estudiar, ¿no es cierto? Y ejercer como tal. No, muchas personas serán madres, serán padres de familia, tendrán que, mientras trabajan en algún lugar, equilibrar el tema con los estudios. Entonces, la idea es que puedan adquirir estos ultracursos de forma abierta en la modalidad que gusten, obviamente online. Entonces, eso es algo que
Todavía lo estoy trabajando. Genial. ¿Y más o menos para cuándo este proyecto sería? Me digas eso, por favor. Me estás haciendo la No misma pongas eso. pregunta que me hace mi diseñador de las páginas web todos los días. Es que, mira, yo creo que firmemente, como lo conversamos hace un ratito, cuando haces estas cosas hay que hacerlas bien. Y a veces uno subestima mucho el contenido que uno ve en redes sociales. Uno cree que tal vez es como medianamente fácil crear los contenidos y los videos y las fotos y subir y hacer ¿cómo se llaman? El script o la descripción. Pero realmente todo viene con mucha preparación y creatividad. Ajá, exacto. Entonces, quiero que esté todo bien, quiero que tenga un buen audio, quiero tener una buena iluminación. Estoy justamente trabajando con ¿cómo se llama? Como una de estas que graban, no sé cómo se llama, una casa bueno, para grabar el podcast. Y estoy sacando uno por uno los cursos para poder ir subiendo. Entonces, yo espero realmente que en los siguientes meses sea oficialmente la inauguración, que bueno, Genial. lo haremos en la ciudad de Quito y habrá festejo. Genial. Sí. Topó un tema bastante importante, que al inicio de su ejercicio de la profesión no estaba buscando un trabajo, sino quería generar un trabajo. ¿Cómo se logra eso? Bueno, te soy muy sincera, Cristian. Sí hay algo que yo siempre les cuento en redes sociales y también les cuento sobre todo a mis estudiantes que están en los ultracursos, es que yo no empecé en el derecho. O sea, cuando yo estudiaba en el colegio, yo sabía que quería ser abogada, pero porque yo, claro, realmente quería primero ser doctora, pero alguna vez vi sangre en mi vida y dije, no, esto no es para mí, hay que topar a la gente, no quiero topar a la gente. Y dije, imposible. Claro. Y después aprendí de lógica, aprendí de filosofía en el colegio y dije, no, esto es lo mío, o sea, esto es lo que a mí me gusta hacer. Y decidí estudiar derecho. Claro, yo vivía en ese entonces en la ciudad de Salinas porque yo me gradué en la playa, afortunadamente. Sí, lindísimo. Y yo tenía que decidir si me iba a vivir a Quito o me iba a vivir a Cuenca para poder estudiar. Ya. Y claro, yo pedí el apoyo en ese entonces. Bueno, mi madre realmente bastante esforzada en mantenernos a todas las hijas y no era fácil que ella me apoye. Entonces le pedí el apoyo a mi papi y me dijo, yo nunca he conocido una abogada mujer. Esa fue su respuesta. Y yo, ok, gracias. Perfecto, no te preocupes, no me llames, yo te llamo. Entonces, lo que hice es, ok, plan B. Yo pensé que lo tomó a bien, o sea, fue al revés. El combustible para seguir. No, O yo sea, yo pensé que fue, tenía decidido ya. no, yo pensé que su papá dijo, por ejemplo, no, No, nunca conocí una abogada mujer, vas a ser la primera. no, no Fuck. hubiera sido diferente la historia. Claro, claro. Pero no, él me dijo como no, esto es otra cosa porque nunca he conocido una mujer abogada. Entonces le dije, perfecto, yo ya tenía decidido. Entonces, claro, cuando yo me cambié a vivir a Quito, lo primero que yo tenía que hacer era buscar trabajo. Claro. Entonces, porque era así de simple, la ecuación es súper fácil. O sea, si yo no tenía trabajo, no me podía pagar los estudios. Si no tenía los estudios, no iba a poder tener mi futuro de abogada y obviamente no iba a poder ejercer la profesión. Entonces, lo primero que yo hice fue venir a Quito, o sea, ir a Quito y empezar a trabajar. Oigan, mi primer trabajo fue de recepcionista, luego fui asistente de gerencia, luego asistente de presidencia, o sea, todo en la parte administrativa. ¿Por qué? Porque en ese entonces, claro, yo ya empezaba la universidad, pero los pasantes ganaban muy poco. O sea, realmente les pagaban muy, porque es verdad, o sea, hay un tema que al rato lo podemos conversar, pero es muy poco. Y yo no me acuerdo ni cuánto pagaba de universidad, pero era como 3 veces de lo que un pasante ganaba, entonces yo no podía darme el lujo. ¿En qué universidad estudió? En la UTLA, en la Ya. Universidad de las Américas. Entonces, lo que tuve que hacer es buscar trabajo en la parte administrativa, nada que ver con derecho, Claro. para poder ganar más, ¿verdad? Y poder pagarme los estudios. Entonces, en eso hubo esta brecha en mi vida que yo empecé a trabajar en una aseguradora a los 18 años sin tener la menor pálida idea de lo que era una póliza, de lo que era un seguro. Claro. Pero ahí aprendí. Y claro, después de trabajar de recepcionista, de asistente, luego fui ejecutiva de cuenta, manejaba seguros de empresas, o sea, todo fuera del derecho, nada que ver con derecho. Yo incluso estaba por graduarme de la universidad y yo solo manejaba cosas de seguros y desde la parte comercial, desde la parte operativa. Al punto que alguna vez algún compañero me dijo como, Jessy, deberías ya dejar de perder el tiempo. Deberías mejor estudiar ingeniería comercial y dedicarte a los Claro. seguros, porque ya si estás en octavo semestre y nunca ejerciste, nunca trabajaste en algún estudio jurídico, no vas a poder ejercer. Oigan, yo me frustré. Yo decía, tengo que ver la forma. O sea, tengo que ver la forma de mezclar los seguros con el derecho.
Claro. para poder hacer algún match ahí. Entonces, bueno, en el tema de seguros seguí como creciendo y luego ya me gradué de abogada. Yo no sabía ni leer ni escribir, o sea, realmente no tenía idea del derecho, no sabía dónde eran los casilleros, no tenía idea de notaría, no tenía idea de nada. Y Y eso es dejé, una generalidad, o sea, no, es claro, que o sea, casi el 90% de estudiantes les pasa eso. y yo digo, es un privilegio, o sea, la gente que puede realmente tener el privilegio de trabajar en la profesión, en algún estudio jurídico, con algún abogado, con alguna abogada durante el tiempo que estudia, es un privilegio gigante. Totalmente. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Pero también creo que también hay mucha presión, como que para que los estudiantes por poco desde el primer semestre trabajen en temas de derecho. La conclusión que yo saqué de todo esto es que no importa que no trabajes en temas de derecho, lo importante es que hagas algo y ganes experiencia de algo. Porque después, cuando yo ya tuve la oportunidad de trabajar para una empresa como abogada, porque yo empecé trabajando para una empresa, o sea, ya te digo, desde los 17 en seguros y cuando me gradué empecé a trabajar como abogada, muchos de los conocimientos administrativos de seguros que yo aprendí en ese tema me sirvieron en derecho. Cosas súper simples, no sé, Excel, o sea, manejos de oficios, de temas de correspondencia, Claro. cosas que tal vez en la universidad no te enseñan en derecho, sino que yo las aprendí en la parte administrativa. Y después de estar un tiempo realmente como abogada en esta empresa, que yo aprendí un montón, o sea, hasta el sol de hoy les agradezco a todo el equipo, yo era la más jovencita. Eh, claro, yo siempre soñaba con, hay que mezclar los seguros con el derecho, hay que mezclar los seguros con el derecho. Hasta que me vino mi primer caso, realmente así, porque yo tenía por ahí, también tengo un broker de seguros, entonces yo tenía buena relación con las aseguradoras, pero como broker. Y hasta que pasó por ahí en una aseguradora un caso y alguien me dijo, pero tú también eres abogada. Y yo como, por supuesto, yo puedo hacerlo. Claro. Y me vino mi primer caso de una aseguradora que mezclaba lo que yo quería, el derecho y los seguros. Y claro, ese caso y ese cliente fue el que nos permitió, porque en ese entonces tenía un socio, nos permitió independizarnos y empezar el estudio jurídico. Y claro, la principal cartera que nosotros empezamos teniendo era aseguradoras. Entonces, después de muchos años, a mí siempre me daba vueltas esto en la cabeza de, estudia ingeniería comercial, deja de gastarte en el derecho porque solo haces seguros, hasta que luego me volví especialista de derecho en seguros. Y el mismo compañero que en la universidad me dijo, hazte ingeniera comercial, me llamaba después a decirme, Doc, Especialízate. tengo, tengo un caso de seguros, necesito que me... Claro. Entonces, realmente, a mí me encanta el derecho por eso, porque es tan amplio. O sea, si te gustan los barcos, puedes hacer derecho marítimo, si te gusta el medio ambiente, si te gusta la auditoría, puedes meterte, o sea, puedes hacer un montón de... El derecho es así de lindo. Y realmente desde que pisé la parte independiente o sea, realmente yo nunca, o sea, siempre quise ser independiente, pero no era como mi objetivo principal. Ujú. Pero cuando tuve la oportunidad de lanzarme, dije, sin hipotecas, sin aguas, Claro. o cierto, ahorita si me muero de hambre, me muero de hambre. Y yo Mm. dije, este es el momento. Y ahí fue justamente como logré independizarme. Y no he vuelto. Realmente me encanta estar en la vida independiente. De igual manera, estábamos tocando el tema sobre cómo maneja su página y de igual manera cómo es el tema marquetero. Nos decía que es experta en ponerle título a las cosas. ¿De dónde nace este gusto o de dónde aprendió? Tal vez en el proceso donde nos contaba que trabajaba en diferentes instituciones y demás. Realmente, no sé, en el zodiaco. Ya, pero ya lo es. Suele pasar. No, mentira, no tengo idea más que soy Libra, eso es todo lo que sé. Pero, no sé, realmente siempre me he considerado una persona creativa. Ya. O sea, tengo varios hobbies. Hasta incluso creo que hago a veces demasiadas cosas. Porque me gusta ciclar, me gusta hacer gimnasio, me gusta hacer yoga, me gusta hacer cerámica, me gusta pintar, me gusta coser. Tuve una época en la que hacía aretes, en la que hacía pulseras. A Genial. veces me ha dado la locura de irme a comprar tela, comprarme la máquina de coser y yo misma empezar a hacer mi ropa. Tuve una época, y todavía la gente que me sigue en redes sabe, que hago pañuelos y yo vendía mis pañuelos. Y bueno, entonces como he Claro. sido muy multifacética en Multifacética. estas cosas, entonces yo creo que realmente el tema de la creatividad, me considero una persona bastante creativa. O sea, si yo no fuera abogada, creo que me iría muy bien como
presentadora, periodista, Community escritora. manager. No, Genial. no tengo paciencia. Pero ajá, entonces creo que tiene mucho que ver con este tema. Realmente creo que sí es algo mío, pero creo que también se puede desarrollar, porque creo que juntándote con gente que también piensa fuera de la caja. Porque imagínate, cuando a mí me pasó algo en el 2019 que fue como yo empecé a hacer contenido. Porque acuérdense, antes de la pandemia, el tema del boom tecnológico en el tema de marcas no era tan fuerte, o sea, como ahora que es imperativo que las personas desarrollen su marca personal, siendo que ahora o sea, nuestra fuerza laboral es millennial o generación Z, ¿no Ajá. es cierto? Y nuestros clientes son generación Z, o sea, son más jóvenes. Entonces, cuando alguien te pide, antes era solo como referencias y así, pero ahora si alguien te refiere a alguien, tú lo que haces es googlear a la persona. Entonces ha cambiado. Y yo creo que este boom vino porque en el 2019 yo tuve un accidente de tránsito. Y ese accidente de tránsito me fracturé la muñeca y yo no podía hacer todas mis actividades comerciales que usualmente hacía para estar con clientes, para conseguir clientes. El almuercito, la salida, que la ponencia, que la conferencia, que las reuniones en las cámaras, que ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces me fracturé la muñeca y yo no podía manejar. Entonces, literal, no podía ni siquiera teclear y así. Le dictaba a Siri, Siri, escribe haz un oficio persuasivo, Siri, haz un impulso procesal, así. Yeah. Entonces yo dije, tengo que hacer algo para que la gente no me olvide. Y obviamente los clientes como que sigan pensando en mí cuando piensan en temas de seguros y en temas de derecho. Y tengo una bendición gigante de tener 6 sobrinos Ya. y uno de ellos, el mayor, me acuerdo que un día yo lo veía así como, sí, así, esa cosa en la clase. ¿Qué haces, mijito? TikTok, tía. Y a Yeah. ver, explícame, explícame. Y en el 2019 me explicó y me Claro. contó cómo funcionaba la aplicación y yo, claro, dije como, ok, ¿cómo puedo usar esto? Pero al inicio hacía payasada, o sea, como todo el mundo en TikTok Claro. inicia, creo yo, no sé, está haciendo, nunca Sí. bailé porque soy pésima, tú. También lo hicimos. Y hasta oculto, pero lo hicimos. Lip sync, o sea, que repites, ¿no? Pero bueno, Sí. entonces y luego, claro, pasó esto y a mí me encanta la moda, me encanta lo fashion y yo empecé como a subir también TikToks de cómo me vestía, de Ya. cómo me maquillaba, de cómo me peinaba y luego empecé a decir como consejos para que no, o sea, como siendo abogada te doy un consejo, Ya. ¿cómo tienes que hacer este no sé qué? No seas Esa garante, en el no, en TikTok, 2019. en el 2019. Ojo que eso están haciendo ahora, ¿no? Claro, 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 pero o sea. si te vas hasta el fondo de mi TikTok, vas a poder encontrar Claro, todas claro. estas cosas. Entonces yo decía como, consejos, no construyen terreno ajeno. Claro, Entonces, claro. obviamente era Llamativo. súper disruptivo Ajá. y recibí un montón de críticas de un montón de gente, como que los abogados serios, no sé qué, no hacemos redes sociales. Pero yo decía, La forma actual. por Dios, o sea, mis futuros clientes están viendo TikTok ahorita. Así es. Entonces empecé a hacer este tipo de videos y obviamente como yo hablaba más enfocado a una comunidad de abogados jóvenes, la comunidad empezó a crecer. Y obviamente yo me di cuenta, realmente yo no creía en las redes. O sea, yo decía, sí, esto es cool, sí, qué hobby, qué bonito, pero yo no El impacto. entendía el impacto y que te puede generar realmente el que te conozcan y te lleguen clientes. Hasta que me empezaron a llegar mis primeros clientes. Claro, Como que, hola, la abogada de TikTok. claro. Ajá. Como, quiero una reunión con la abogada de TikTok porque quiero hacer unos contratos de distribución y vi que la abogada habla de contratos. O sea, pero qué feo, ¿no? Por ejemplo, el visto de otro lado. Por ejemplo, yo alguna vez escuché a un juez que se burlaba de un abogado, decía, el abogado de TikTok. Pero claro, ese abogado vivía del TikTok, o sea, porque por el TikTok le daba clientes, tenía procesos en penal, familia, lo que sea. Pero, o sea, claro, estás en un círculo tan cerrado que estás acostumbrado, o es el típico abogado que antes se promocionaba en radio Claro. y ahora le parecía guau que hagan algo diferente y ahora lo están haciendo. Es Sí. que ese es justamente el tema de pensar fuera de de la caja que les digo. En el 2019 era hasta un poco satanizado este tema, o sea, Totalmente. de verdad, porque los profesionales serios, Ridiculizado, claro. más aún los abogados que somos, que bestia, pero la mata del conocimiento, de pulcros y con la palabra perfecta y en el momento, ¿no es cierto? Éramos como
No, o sea, esos que bailan, esos que cantan, esos pueden hacer esas cosas, pero nosotros los abogados, cuando realmente, si no nos cambiamos de esta forma disruptiva a hacer cosas mucho más innovadoras, simplemente vamos a dejar de existir porque nuestros Ya. futuros clientes, que son ahora la generación Z, no nos van a conocer. Y eso tiene bastante relación con el tiempo que vivimos, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, siempre se ha vendido un abogado, pero antes era o radio o páginas amarillas. Ahora nadie te escucha en la radio y nadie tiene un este telefónico. Entonces es la nueva forma en la que tú tienes que promocionar. Sí, total. Entonces, claro, cuando yo empecé a ver esto, o sea, empecé a ver como que todas, a ver, ¿qué herramientas tengo? O sea, ¿qué herramientas tengo para poder usarlas y poder presentar la comunicación de una, obviamente con eso de, yo no sé, pero ustedes no sé si han visto, pero también hay contenido de todo. O sea, también hay profesionales que por poco quieren solucionarte el caso con un TikTok de 15 segundos. Mm, Y eso no existe. O sea, ustedes me van a dar la razón de, yo no puedo asesorar un caso, ustedes son penalistas, ¿no? O sea, yo no puedo asesorar un caso en una materia así con un consejo de 15 segundos. O sea, es irresponsable. Para mi forma de ver es irresponsable. Entonces, lo que yo sí empecé a ver es como, ok, hay que ser coherente. Yo creo que uno tiene que ser coherente en redes sociales, porque la profesión del abogado, de la abogada de derecho en sí, es mucha confianza. O sea, tienes que ser coherente. Entonces, si yo digo, soy una persona que respeta la diversidad, la opinión de criterio, que comparto conocimiento, que impulso a abogados y abogadas jóvenes. Tengo que comportarme de esa manera. O sea, mis principios y mis valores tienen que ir de esa línea. ujú, Y obviamente los canales de comunicación que yo uso también tienen que ir en esa línea. ujú. Entonces, obviamente, la línea que tú manejes en TikTok, la línea que tú manejes en Instagram, el tema de las páginas web. A veces la gente descuida y cree que es como no sé, cualquier otra cosa, requisito solo tenerlo, pero realmente es una plataforma de conocimiento y tampoco no es cualquier conocimiento. O Mm. sea, hay que poner cosas de calidad, ¿verdad? Pero también depende, por ejemplo, en dónde se publica, ¿no? Porque el público de Facebook, por ejemplo, no es el mismo del TikTok Totalmente, o de X, o sea, totalmente. ni punto. Sí, totalmente. O sea, y yo sí creo que, pero para esto yo no es que tengo formación realmente en tema de marketing, no he hecho absolutamente nada respecto de eso. Ha sido mucho en acierto, error, Ujú, prueba, acierto, claro. error, prueba. Pero yo entiendo que en TikTok, por ejemplo, puedo ser mucho más como lo que conversábamos, como natural, en ciertas formas de comunicarme. Yo sé que la audiencia que me ve en TikTok es muy diferente a la de Instagram. En Instagram debo estar un poquito más decentita, más peinadita, Ajá. ¿verdad? Como que tener un poco, porque hasta tienes menos espacio, hay otras formas de comunicarse. Entonces yo sí creo, por ejemplo, lo que yo hubiera hecho después de todos estos años que vengo haciéndolo, es tal vez tener a alguien que sí conozca, porque zapatero a tu zapato, ¿no es Claro. cierto? Tal vez yo creo que me hubiera ahorrado como que ciertos vacíos que yo pude haber tenido y que he experimentado así solamente por hacerlo. Por ejemplo, yo pienso que la plataforma de Facebook es muy complicada. Em, Pienso que para temas académicos o de enseñar algo es muy difícil, porque creo que, por ejemplo, Facebook va más por el lado de la comedia o por ese lado, no sé si le pasa, pero a mí, yo veo por ese lado, por ejemplo, Instagram, TikTok, sí, existe también de todo, ¿no? Pero es como que la gente sí se quiere informar, sí quiere aprender. En cambio, Facebook es como que, o no sé. De veras, yo no manejo Facebook, soy malísima. O sea, lo único que yo tengo configurado es que mis cosas de Instagram se compartan en Facebook, porque lo que pasa es que hubo un tiempo, hace muchos años que yo me retiré de redes sociales. Ya. Y no estuve en redes como 4 años, fue hace un montón. Y nunca, y le perdí el hilo a Facebook. Realmente es una plataforma que yo no la manejo, no, realmente no conozco cómo se puede aplicar. Claro, porque, por ejemplo, hablo en el tema de creación de contenido, ¿no? O sea, ya uno cuando comienza a hacer esto, le salen hasta sugerencias y hasta para monetizar se supone que Facebook paga mucho mejor que TikTok y que YouTube. Entonces, pero si tú te metes a ver quién es el que hace contenido en Facebook, es el que hace comedia y que no hace contenido de valor Sí, para nada. creo que cada red social tiene su target y su objetivo. Ujú, Por ejemplo, LinkedIn es una página que a mí me gusta mucho también usarla, claro. pero obviamente ahí comparto muchas cosas mucho más puntuales, profesionales, como el tip es este ABC, o sea, sin mayor tema de video, de foto, porque no es una red social para eso. Mm. Es igual que X, ¿no? Bueno, yo le seguiré diciendo en Twitter hasta que Elon Musk diga lo contrario, hasta que cambie de idea y reflexione al respecto.
pero es otra cosa, ¿no es cierto? Pues yo sé que hay mucha gente que hace política, que da sus comentarios, sus criterios. Yo, en cambio, me informo y realmente es muy random. O sea, para mí Twitter de vez en cuando sí despotrico con alguna cosa, pero otras cosas para mí es qué lindo está el sol de verano. O sea, porque, Genial. ajá. Ahora, hablamos del tema de creación de contenido en temas jurídicos, pero ¿qué punto puede afectar al profesional ya en su libre ejercicio o en su vida cotidiana, por ejemplo? A ver, eso es súper importante y valioso porque yo conozco, hay muchas personas que me escriben a redes y me dicen como, oye, si quiero empezar a hacer contenido, pero no sé cómo hacerlo. Entonces yo creo que el primer consejo o cómo te puede afectar es que mezcles las cosas. O sea, si yo empecé mis temas de marca personal como, no sé, como abogada societarista, entonces mi consejo debería ser, habla el 80% de temas de societario, de empresa, y o sea, un 20% del tema humano, de la vida diaria, porque creo que el primer error que muchas veces cometemos los abogados, que yo también lo hice, es subes el post de derechos hablando de alguna cosa para captar clientes, para dar conocimiento y al lado la foto de tu guagua de 2 años. Entonces, el mezclar esas dos cosas, yo creo que volvemos a lo que les dije al inicio, te vuelve medio incoherente Sí, sí. porque estás bajándole, creo yo, el nivel como, no digamos de profesionalismo, porque eso se mide en otras cosas, pero sí la imagen que quieres proyectar. El interés de la persona que te está siguiendo. Exactamente. Más aún si no tienes como una comunidad cimentada, o sea, que sepas que puedes hablar de tal tema en específico. O sea, yo ahorita sí, es como el jugo verde, el gimnasio y mi bebé pisquito y algunas cosas, pero porque yo ya tengo, creo yo, que una comunidad como formada respecto de lo que yo hago. Pero si desde el inicio yo empiezo dando mensajes contradictorios o diferentes, Claro. creo que perdemos este tema. ¿Qué más? Obviamente que tener mucho cuidado con lo que uno comparte en redes. Em, Todo se queda en el internet, ¿no es cierto? O sea, no se elimina. Entonces, obviamente yo sí creo que esto va mucho de tus principios y tus valores, pero esto de votar hate, de hacer comentarios políticos destructivos, Ujú. de, no sé, tal vez tal vez pueden también dar el mensaje equivocado que tú quieras construir como tu marca. Ahora, si quieres poner una marca personal como diciendo que eres la abogada o la abogada o el abogado que puede con todo y que gana todo, no sé qué, no es real, no es real, Claro, no. no es real como quieras, no es real. Ujú. Pero es el mensaje que estás comunicando. Yo creo que eso puede como que, si mezclas estas cosas y no tienes bien una línea de comunicación, pueda que te afecte lo que tú compartas en tu vida personal o en tu vida profesional. Sí. Totalmente. ¿Qué es lo más satisfactorio que le ha dado a las redes sociales en ese aspecto? La gente, Ya. comunidad hermosa, es impresionante. O sea, hay personas que me siguen desde el 2019 y han conocido todas mis Facetas. transiciones, facetas, saben todo, o sea, saben más que yo misma, sí. A veces yo publico tal cosa y me dicen: "Ah, ¿cómo hiciste?", no sé qué. Entonces, esa conexión con las personas es lindísima. Hay muchas veces que me escriben y me dicen: Jessie, eres mi Insta amiga". Y esto, sí soy. Claro. Porque es bonito conectar y que me cuenten sus historias y me digan como, estaba a punto de dejar la carrera porque no le encuentro a esto, o porque tuve muchos profesores machistas, o porque sufrí discriminación, o porque me pasó esto con tal abogado o tal abogada en tal estudio jurídico, y quieren botar la toalla. Y luego me dice, pero veo tu contenido, veo la forma en la que comunicas la profesión, veo que además, porque es lo que yo vendo, o sea, realmente, y no solo lo vendo, yo lo creo. Yo soy más que mi profesión. O sea, Ujú. ser abogada es la herramienta que me permite comer, pero no es lo que yo soy. Yo soy más. O sea, como les comencé diciendo, yo soy hija, soy hermana, soy amiga, soy mamá Ajá. perruna, o sea, soy muchas más cosas. Y no voy a dejar de ser yo si el día de mañana dejo la profesión o dejo de ser abogada. Entonces, yo creo que esa conexión de permitirnos ser, como dice Barbie, ¿no? Ser lo que queramos ser es lo más lindo que yo he generado en la comunidad. Realmente esa conexión con las personas. ¿Alguna experiencia que le haya dado, por ejemplo, con algún seguidor que le haya podido ayudar a usted en el tema jurídico? Full. No lo sé. Sí, mira, lo que pasa es que yo después de sacar el tema de los ultracursos,
me di cuenta que también no habían, como les digo, estos temas de mentorías, Ujú. ¿ya? Entonces, ustedes me van a decir, ¿cómo se sintieron? No sé si ustedes se graduaron con examen o con tesis. Yo me gradué con tesis. Ujú. Entonces, Y claro, te dan te ponen el tema. Tú eliges el tema y toda la cosa, empiezas a desarrollar. Tienes un tutor que te guía, ujú. ¿no es cierto? Tienes un corrector y pueda que el corrector te baje la mitad de la tesis. Y quieres reunirte con el tutor y no tiene el tiempo, no porque no quieran, muchas veces la saturación de trabajo no se los permite. Y tú tienes dudas de cómo realizar ese trabajo y no tienes, en mi caso, por ejemplo, no hay ni un abogado en la familia. Soy la única. Es como, ¿a quién le pregunto? Totalmente. Y también que a veces los tutores te ponen como que esta pared imaginaria, ¿no? De Sí, y Ya no puedes llegar. como es que a veces los endiosamos, ¿no? sí, También, y también hay muchos colegas, no quiero decir que todos, pero hay muchos colegas que son muy egoístas con el conocimiento Total. y no te guían. Entonces yo me di cuenta de esto y empecé, después del tema de los ultracursos, empecé a hacer tutorías académicas. ¿Cuál era la idea? Vas a hacer tu tesis, tienes dudas, juntémonos y yo te doy una tutoría y lo hacemos. Vas a presentar y defender tu tesis y no sabes ni cómo pararte, ni cómo vestirte, ni cómo empezar, o qué es un alegato si te gradúas con caso, no sabes hacer ni un alegato inicial. Entonces empecé a hacer tutorías académicas. Y es hermoso porque como voy casi 4 años en redes sociales haciendo ya mucho más fuerte este tema, tengo seguidoras y seguidores, o sea, parte de mi comunidad, personas que empezaron a estudiar derecho. Ujú. Ay, no quiero decir que por mi contenido, porque es una carga muy pesada sobre mis hombros, pero que empezaron y que luego me contactan a decirme, Jessy, estoy por defender mi tesis, ayuda. Entonces, imagínense lo que es como todo ese camino. Esas son las tutorías académicas. Entonces, hay gente que me escribe y me dice como que, Jessy, me ayudaste, ya me gradué y así, me mandan las fotos y yo les cuento, o sea, súper lindo. Entonces, hay esas experiencias. O también gente que me cuenta como, quiero buscar trabajo, pero no sé qué hacer, o cómo me desarrollo en esta área, y yo les doy algunos consejos desde la vida, realmente desde la experiencia, y luego me cuentan, Jessy, tomé la decisión, hice esto y ya estoy trabajando en tal lugar 3 meses. Es mejor. Y después de las tutorías académicas, me di cuenta que también habían profesionales, como ustedes, como yo, que a veces tenemos casos que creemos que podemos armar la estrategia, pero que no estamos seguros o seguras. solo experiencia. Por la experiencia, porque pueda que tú, por lo menos uno cuando se va a la universidad, o no sé si les pasó, yo sentía que no sabía nada, Así es. hasta que fueron llegando las cositas, haciendo temas, y ahí dije como, ya, para eso sirven las obligaciones, ¿verdad? Entonces me di cuenta que había ese vacío y empecé a dar tutorías profesionales. Entonces vienen abogados, abogadas con sus casos de sus clientes y me dicen, Jessy, este es el caso. Esta es la estrategia que planteo, ¿qué opinas? Y lo vamos discutiendo y lo vamos conversando. O me dicen, no sé cómo actuar la prueba, o no sé cómo debería armar este contrato, puedes revisarle esto. Y de esa forma nos vamos ayudando, ¿no es cierto? Para que puedan salir adelante, porque a la final pueda que seamos abogados inexpertos. Entonces necesitas de esa guía. Eso es básicamente lo que yo realmente creo que tal vez he podido ayudar en cambiar estas situaciones de seguidores reales. Y más allá de todas las habilidades, más allá del litigio, un abogado, ¿qué otras habilidades debe tener para poder destacar? Es una buena pregunta, verás. Yo siempre tenía una discusión interna en el estudio cuando contrataba gente, porque mi socio usualmente quería hacer pruebas, como que generales de ley, qué dice el artículo tal, qué normativa aplica. Entonces yo siempre, en cambio, me iba al otro lado, como, ¿cuál es tu parte humana? ¿Cómo trabajas en equipo? ¿Qué piensas que es la proactividad? ¿Cómo solucionarías este problema? ¿Con qué grupo prefieres trabajar? O sea, yo siempre me iba a esto. Y claro, con el tema del ultracurso para desarrollar para el tema de herramientas para destacar en el mundo profesional, aprendí sobre las habilidades blandas y las habilidades duras. Y las habilidades duras son lo que tú, yo podemos tener. Los tres podemos ser abogados de los tribunales del Ecuador, los tres podemos tener maestría en derecho penal, los tres podemos tener maestría en procesal penal, los tres podemos ser mediadores, los tres podemos ser jueces, ¿no es cierto? Pero lo que nos va a distinguir entre los tres es la calidad humana.
cómo reaccionas respecto de los problemas, cómo manejas los conflictos, si estás orientado al riesgo, el tema de tu resiliencia, de tu comunicación, crear relaciones interpersonales. Eso es lo que te diferencia entre tú y el resto de profesionales. Entonces, yo creo que realmente donde debemos mejorar los abogados y las abogadas es en las habilidades blandas. Como lo que te digo, comunicación es básico. O sea, así no mitigues. Claro. Hasta el poder comunicarte con un contrato, con tu propuesta, con tu cliente. Así no, así hagas temas como los que yo hago, temas societarios, temas empresariales, si haces tributario, de alguna forma tienes que comunicarte. Entonces, mejorar la comunicación, tener una comunicación asertiva. Entonces, yo sí creo que, y pueden ver, hay unos TEDx maravillosos en YouTube, realmente, que te hablan mucho de las habilidades blandas. Y yo sí creo que hay ciertas personas que podemos ser un poquito más fáciles de relacionarnos con otras personas. A mí me encanta, o sea, me encanta construir relaciones, pero si no eres así y quieres serlo, yo creo que sí hay forma de desarrollar esas habilidades. Creo que los abogados tenemos que trabajar mucho en el tema de la frustración, por ejemplo. ¿Qué herramientas tenemos para manejar la frustración, el rechazo? Ya de por sí es una profesión con mucha carga de ansiedad, con mucha carga de estrés. Entonces yo creo que esa sí es la diferencia como en las habilidades blandas que tenemos que manejar. Para mí, ser un buen negociador es fundamental en un abogado. Y a veces lo damos por sentado, ¿no? Pero Claro. el tema de negociar, porque, bueno, yo no hago penal, pero ustedes me van a decir, Hasta para fijar honorarios. ¿no es cierto? Hasta para negociar los permisos, con, no sé, con los papás, las salidas, lo que sea. Total. Todo se basa en el tema de la negociación. Entonces, yo creo que sí son este tipo de habilidades que sí las podemos desarrollar. Y esas habilidades no las desarrollas, tal vez sí con clientes, tal vez sí como interactuando con servidores públicos y entidades públicas, pero también las relacionas yendo al gimnasio, haciendo voluntariado, haciendo otras actividades, no sé, metiéndote a un club de libros, aprendiendo a pintar, o sea, en estos círculos fuera del derecho. Claro. Porque si eres de los abogados que solo leer códigos, sentencias y escucha todos los análisis que hacen de los temas políticos de derecho, es como te estás perdiendo, creo yo, la gran mayoría de la vida, que es lo que nos construye. Es la parte humana. Exactamente, que creo yo que es lo más fuerte, o sea, las habilidades blandas. Porque el día del día, si tú tienes a dos profesionales igualitos, lo que te va a hacer decidir entre a quién contratar, sea como abogado libre ejercicio, sea para una empresa o para un cargo, va a ser la calidad humana. Porque con quién es más fácil tratar, con quién Porque es más fácil confías, trabajar. porque con eso tú inspiras confianza. Y la confianza, ¿qué es? Es ay, siempre digo esto, es confianza. O sea, yo doy una garantía para que la gente confíe en mí, ¿cierto? Pero eso lo demuestras que con respeto, puntualidad, con coherencia. Entonces, yo creo que esas son las habilidades más fuertes que tenemos que desarrollar los abogados. Sí, y en realidad es así, por ejemplo, en el tema de la oficina, somos algunos abogados y claro, cada uno tiene su manera de ser. Tenemos un colega que tiene una manera de llegar a los clientes espectacular y engancha enseguida o sea, y se lo mete al bolsillo del cliente. O sea, claro, y hay de los otros que de vuelta son los más técnicos, o sea, y es importante el poder trabajar así, o sea, en grupo, ¿no? Porque tal vez el uno es bueno para cobrar, el otro es bueno para diligenciar, el otro es bueno para litigar. Entonces es un conjunto y por eso es la importancia ahora de poder crear estos espacios jurídicos donde ya no es del abogado solo, ya no es del típico abogado que tiene su pasante, su secretaria y ya, no, porque tienes un equipo y ese equipo es el que te va a ayudar, como decía hace un momento. O sea, todos se van a involucrar dentro del problema porque tal vez el pasante tiene la solución. Así es, y yo creo que el tema, como tú dices, el tema colaborativo es fundamental, Ujú. más aún si tendemos a los abogados a especializarnos, ¿no es cierto? Entonces, yo sí creo que es fundamental que puedas juntarte, y no solamente con temas de derecho, sino interdisciplinarios, porque hay muchas materias que necesitas necesariamente conocer de otras líneas. Por ejemplo, en tema de seguros nos relacionamos mucho con finanzas, con actuarios, en la parte técnica, si hablamos ya de siniestros, no sé, en temas vehiculares, tenemos que hablar incluso con el ingeniero que hace el avalúo de los daños. O sea, entonces es importante, como tú dices, tener esta habilidad para poder trabajar de forma multidisciplinaria y algo que yo siempre digo, bajando el ego del abogado, porque a veces nos creemos los maestros de orquesta. Así es. Realmente sí lo podemos hacer en nuestra esfera de conocimiento,
pero no por eso como que los otros profesionales interdisciplinarios quiere decir que no conozcan de otros temas, que Totalmente. nosotros seremos ignorantes. Entonces hay que saber trabajar de esa forma. Sí, Tocó un tema bastante interesante que es el tema del ego, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, en el tema de la capacitación, das capacitación a personas que recién están saliendo, por ejemplo, a ejercer la profesión, pero tal vez hay un abogado que ya tiene su trayectoria y quisiera aprender, pero su ego no lo permite. O sea, claro, y ahí viene el tema sesgado de su cultura, de su tradición familiar y todo eso, pero el sí, ego para mí creo que es importantísimo en cómo se manejan los abogados y en cómo puede perjudicar el ego del abogado al pasante, al que está aprendiendo de él. Porque claro, o sea, eres, como decíamos, eres del intocable, eres del perfecto y no puedo llegar a ti. Y como no puedo llegar a ti, tampoco puedo aprender de ti. O sí. sea, ahí va el egoísmo también y todo eso. Sí, o sea, no sé si puedo decirlo, pero miserables, Totalmente. miserables. O sea, yo creo que todos hemos sido becerros, todos fuimos cachorros de alguna forma, y alguien confió en nosotros, y alguien nos dio la confianza, y alguien nos brindó el conocimiento para llegar en donde estamos, sea muy alto, sea medianamente, sea donde sea que estés, pero alguien confió en ti. Entonces yo sí creo que es miserable la gente que no comparte de ese conocimiento. Para mí el conocimiento está aquí en el aire. Ya, no es de nadie. O sea, no es mío, no es de nadie. Es aquí está el conocimiento. Lo que yo trato de hacer es como canalizar el conocimiento para que la gente lo reciba. Si tú quieres sacarle provecho y usarlo, bien por ti. O sea, va, ¿no es cierto? Totalmente. Pero yo creo que cuando nos guardamos esta información, estamos haciendo un daño gigante porque no nos estamos acordando que en alguna vez, como les digo, parte de la vida, alguien nos dio esa herramienta. Pero como lo hablábamos hace un rato, creo que justamente ese es nuestro deber. Ujú. O sea, el poder canalizar y dar esas oportunidades que tal vez nosotros, nosotras, no lo tuvimos. Como les contaba en el estudio, lo que yo trato siempre de hacer es que todos nos involucremos. Entonces, claro, es súper lindo porque cuando la gente se va, me agradece por cualquier motivo, ¿no? Claro. Estudios, otras oportunidades laborales, lo que sea. Me agradece y es como que me dice, qué buena escuela, porque yo me siento así, yo me siento que soy escuela, Sí, que les puedo dar estas herramientas y todo el tema, porque, a ver, el compartirte la estrategia de cómo hacer una liquidación de una sociedad o de una SAS, no me va a hacer menos abogada y eso me tiene que ver mucho con el tema del ego. totalmente. O Entonces, piensan que les vas a quitar el trabajo, que posiblemente era de ellos. sí, Hay un millón de problemas en todo el país. Y claro, no, por ejemplo, yo también he tenido esa experiencia en este corto tiempo que tenemos con el podcast, el recibir mensajes de estudiantes, el saber que, por ejemplo, nos dicen, ¿saben qué? Nosotros siempre estamos pendientes del podcast porque se aprende algo que no se aprende en la universidad, desde cómo ejercer la profesión, cómo cobrar honorarios o una infinidad de cosas que hemos hablado. Y claro, o sea, está el tema en la juventud, que ahora existe estos espacios que la juventud ahora puede de alguna manera también cambiar, ¿no? Ahora la inteligencia artificial, las redes sociales, lo que antes tal vez antes no había la posibilidad. Entonces, considero que es importantísimo y poder seguir incentivando. eh, Conjuntamente también podríamos algún momento plantear algún proyecto interesante, porque esa es la idea. Nosotros hemos también presentado proyectos a la universidad y hay como hacer un millón de cosas. O sea, nosotros hemos recibido también información de una página de Argentina, hemos recibido de Perú. Entonces es genial porque llegas a esferas que jamás antes hubieses pensado con una red social, con un reel, con un video en YouTube. Entonces, qué bueno, ¿no? Qué bueno el que no solo sea un proyecto, porque también debe ser, en su caso, por ejemplo, que no solo le ven en el Ecuador, no. debe ser que le ven en general y contribuyes a un estudiante de México cuando ni siquiera hubieses pensado eso antes. Sí, sí. Eso a veces un poco me frustra del derecho. No sé si a ustedes, pero claro, cuando me escriben a pedir tutorías o pedir asesoría de México, de Argentina, de Perú, y Ya, yo tengo que responderles que solo ejerzo en el Ecuador. claro, Es triste, ¿verdad? Es claro, triste. totalmente. Eso es un poco como limitante en el tema de derecho porque obviamente es territorial, pero en cambio la forma de, por ejemplo, marketing jurídico, habilidades blandas, cómo Eso es empezar con mejor. un estudio jurídico, cómo hacer propuestas de servicios, más allá de cuánto cobres, porque será diferente en cada lugar. Yo creo que eso sí es universal y eso sí se lo puede compartir. Y esa es justamente la idea, o sea, realmente yo sé que no va a llegar a ser un tema para afuera para poder aplicar uno como abogado, pero si podemos compartir este tipo de experiencias, nunca sabemos a quién le pueda llegar.
Y si algo a mí me ha impactado de todo lo que yo he hecho es que personas que yo no sé, o sea, que si no tuvieran la pantalla en la mano, no hay otra forma de que puedan acceder a la información. Yo tengo muchas personas que me preguntan, em, sobre el interactuar con otros abogados o tener criterios, porque claro, una cosa es que tú estudies presencial, otra cosa que estudies a distancia y otra cosa es que estudies, no sé, mixto, ¿no es cierto? Es diferente. Hasta el debate y la discusión en un aula es súper diferente. La forma de vestirse, la forma de pararse, o sea, son un montón de cosas que nos engloban en la profesión. Y sí, justamente no quiero hablar mucho ni decir democratizar el acceso al conocimiento, pero sí, o sea, que todos y todas podamos acceder a estas herramientas y qué mejor que aprovecharnos, en vez de que las redes sociales se aprovechen de nosotros, nosotros aprovecharnos de las redes sociales. Sí. Totalmente. Topábamos este tema también con el doctor, me acuerdo, Ramiro García Falconi. Él hablaba sobre la importancia de la inteligencia artificial también. Y yo vi el otro día un video en el que, claro, hay personas que tienen TDAH y estas personas se les hace difícil leer, por ejemplo, un libro, pero hay nuevos mecanismos en los que les ponen negrillas en la primera palabra y hace que la lectura sea rápida, ¿no? Entonces, esto implementar, por ejemplo, en una carrera de derecho o implementar en un curso sería espectacular. O sea, hay varias cosas que se pueden hacer, desde la creación de contenido, creación de textos para poder crear contenido. Entonces, considero que es importante. Doc, para ir culminando, quisiera que nos diga una recomendación para la gente que le ve, que la gran mayoría son estudiantes. ¿Qué cree usted que sería importante para ejercer su profesión? Cosa más dura, es que hay tantos temas. A ver, yo creo que les voy a dejar dos consejos, ¿no es cierto? Primero, como les decía, la profesión es una herramienta. La profesión no te define como persona, que ganes un caso, que pierdas un caso, que te elija un cliente, no te define como persona. La profesión es la herramienta que nos permite poner pan y comida en nuestras mesas, ¿no es cierto? El trabajo dignifica, sí, pero no te define la persona que eres. Entonces, si tú quieres ser o hacer más cosas, ser chef, ciclista, ama de casa, mamá, papá, lo que quiera que quieras hacer, hazlo. O sea, porque tú eres mucho más que solamente la profesión. Eso es lo que yo vivo diciendo siempre, a la final, porque esa es la realidad. O sea, el día de mañana podemos dejar la profesión y quiénes somos. Entonces, hay que fomentarnos y vernos como seres completos. Uno. Y segundo consejo que les decía hace un ratito, diversifiquen las fuentes de ingreso. Nunca jamás dependan de únicamente una fuente de ingreso. O sea, si ustedes quieren ser abogados, perfecto, pero busquen ser docentes, busquen ser capacitadores, importen alguna cosa y vendanla, no sé, pero enfóquense en tener otras fuentes de ingreso, mucho más ahora con los productos virtuales que se pueden vender, libros, manuales, guías, lo que sea, pero no dependan solamente de una fuente de ingreso. Eso es tal vez el resumen. Perfecto. Tal vez tú, David. Gracias, Jessy. Realmente esta conversación ha sido muy nutritiva para mí. Más allá de, como usted dijo, más allá de aprender, Usted me dice. Yeti. más allá de este conocimiento, no, de estas habilidades duras, que es necesario que nosotros tengamos que fortalecer las habilidades blandas, no solo también como el profesional, sino también porque nosotros nos estamos construyendo nuestra personalidad y nuestra forma de ser. Ujú. Todo muy interesante. Sí, yo considero de igual manera que es un gran aporte lo que nos acaba de comentar. Siempre hemos hablado sobre el tema de la salud mental en este espacio y considero que eso contribuye muchísimo a la salud mental. Muchas veces nosotros como abogados nos centramos a la oficina, a la casa, de la casa a la oficina, todos los días, pero si no tienes un espacio donde puedes desfogar eso, puedes colapsar. Así es. Entonces, ahí el papel importantísimo del poder hacer las cosas que consideras necesarias o practicar tu hobby o hacer algo diferente, ¿no? Que te va a ayudar a soltar un poco la carga procesal que tienes dentro de tu oficina y dentro del diario vivir, ¿no? Muchas gracias, Jesse, por este espacio. Considero que ha sido muy importante para nosotros como las personas de Ergo, como también las personas que nos van a ver. Muchísimas Gracias, Cristian. Realmente ha sido un gustísimo. Gracias, David. Espero que me vuelvan a invitar. La próxima podemos Seguro. conversar, no sé, de yoga, meditación. Perfecto, de energía. Sí, bueno, bueno, encantada.
Gracias. Gracias. Cristian Velastegui, Estudio de Abogados. Ergo Académico, acercando la cultura jurídica al país. ¿Quieres ser parte de nuestros auspiciantes? Ergo Casos, lo que la justicia no vio. Ergo Podcast, simplificar lo jurídico al entendimiento de las personas.